Y bueno, eh, para recordar, ¿sí? Porque es importante hablar de la gestión documental. Y antes de hablar de la gestión documental, es preciso hablar de qué es el documento público o cuál es la connotación del documento público. Por cierto, ¿qué documentos, no solamente públicos, porque hoy día vamos a hablar un poco de la actuación privada y espero las consultas, pero ¿por qué es importante hablar de lo público como una cuestión previa? Porque la regulación en la actuación pública, ¿sí? Va a estar sujeto a un presupuesto de legalidad, ¿sí? A diferencia de que en la gestión privada, la redacción, la gestión documental va a ser y va a tener una categoría de libertad en redacción, de libertad discrecional. La política de redacción lo va a determinar la propia empresa privada, cosa que no vamos a ver en lo público, ¿sí? Porque en lo público va a existir una connotación, si bien de redacción, si bien de gramática, si bien de una correcta ortografía, etcétera, 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 ¿sí? Pero debemos recordar, ¿sí? Que la administración pública va a realizar un conjunto de actividades, actuaciones en el marco de sus facultades y el documento público va a tener una connotación importantísima. Vamos a hacer un análisis del mismo. Ustedes saben que la administración estatal, que la administración, o sea, no solamente la actuación o la actividad administrativa, claro, de esa actividad administrativa que se deriva la función administrativa, ¿sí? Sino también vamos a hablar de diferentes actividades estatales, ¿no? La función gubernativa, la función legislativa, la función jurisdiccional. Y de ahí al costadito la función administrativa, que es transversal a todos los poderes del Estado y a todas las entidades públicas. En las funciones, ¿no? Lo macro. Después de eso, de las funciones, vamos a ir disgregando la actividad estatal y van a aparecer, ya para lo que nos importa el día de hoy, hablar de la gestión pública o hablar de la administración, va a nacer, ¿sí? La función administrativa. O primero las políticas públicas y con ello las diferentes funciones del Estado. Las políticas públicas, para que vayan aterrizando, van a necesitar desarrollarse en proyectos, en programas nacionales, en planes nacionales, y así se va a ir distribuyendo a la actuación estatal. Bueno, eso es lo que nos enseñan cuando hablamos de planificación estatal, ¿no? De políticas estatales. Y también va, por otro lado, a nacer las funciones administrativas. Por ahí vamos a encontrar a la actividad prestacional, a la actividad regulatoria, vamos a encontrar a la potestad reglamentaria, vamos a tener por ahí a la potestad sancionadora, a la fiscalización y a las diferentes actividades del Estado o de la administración pública. Pero todavía estamos en un plano muy, muy alto, ¿no? En un plano que todavía estamos hablando de funciones que atienden la necesidad y el interés general, pero necesitamos acercarnos más al ciudadano. Entonces vamos a buscar ahora formas jurídicas. Esas formas jurídicas se pueden llamar actuaciones administrativas. Vamos a encontrar el acto administrativo, vamos a encontrar los actos de administración interna, los reglamentos, los contratos administrativos, el hecho administrativo, ¿sí? Entonces, ya vamos acercando esa función administrativa al ciudadano, ¿no? Actuaciones administrativas. Ahora, esas actuaciones administrativas van a generar efectos jurídicos, efectos a los ciudadanos y a pie. Al administrado va a regular a las personas jurídicas y a las personas naturales, mercados, o sea, regulación de mercado, regulación en cuanto a ambiente, regulación en cuanto a transporte, saneamiento, telecomunicaciones, etcétera. ¿Sí? Pero de toda esta actuación que se va a dar en la administración pública, se tiene que dejar registro, se tiene que dejar una memoria.
Y ahí es donde entra a tallar la naturaleza del documento público, del documento administrativo. Entender que el documento público va a connotar la memoria, la actividad del ejercicio estatal. Estos pueden tener una configuración gramática. Vamos detallando uno, ¿no? ¿Cómo se llama ese documento? Que básicamente inicia un procedimiento administrativo o inicia o contiene el famoso derecho de petición, sí que es un derecho constitucional. ¿Cómo se llama ese documento, estimados participantes? A ver, los leo. A ver, comentarios. ¿Cómo se llama ese documento que sirve para ejercer la actuación del derecho de petición? A ver, por ahí están los comentarios. Excelente. Efectivamente, ¿no? Se llama oficio, no, se llama solicitud, claro, solicitud, ¿no? O sea, que es el documento para que yo, ciudadano de a pie, persona natural o jurídica, y persona jurídica de derecho público, incluso pueda peticionar. Ahora, es algo importante precisar que a veces el oficio lo puedes utilizar como un acto, como una solicitud. Sí, vale también. Sí, para que no me diga, no, el oficio no es válido. Sí, el oficio, a veces cuando nos relacionamos, es más, entre personas jurídicas, sea de derecho público, sea de derecho privado, en relación a una entidad pública o a una empresa privada, la comunicación tiene que ser mediante oficio. ¿Sí? Claro. ¿Qué es un FUD? El FUD, el formato único de trámite, es una solicitud, que nació en el marco de la simplificación administrativa, pero no deja de ser una solicitud. ¿Sí? Ah, excelente. Elizabeth nos dice, ¿y el memorial qué es? Es un documento, ¿sí? Que también ejerce el derecho de petición, pero también, ¿sí? También es para peticionar de manera general, de manera plural. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento hablamos de un memorial? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso como un detalle, ¿no? Es más, hay muchas actuaciones. Por ejemplo, ¿cómo se llama el documento que nos permite comunicarnos entre servidores públicos dentro de la entidad? Para poner otro caso. Memorando. ¿Informes o memorando? Directiva, no. La directiva más bien es un reglamento. A ver, ahí vamos a romper un mito, ¿no? No sé si es que habíamos hablado con los que estuvimos en la clase pasada, ¿no? A ver. Informe o memorando. Oficio no, el oficio no. El oficio no se utiliza. Existe una utilidad del oficio, sí, vale precisar eso, que lo vamos a usar para comunicar actuaciones oficiales, pero cuando hablamos de manera interna. Voy a poner un ejemplo. Gobierno regional tiene sus direcciones, porque si estaríamos en reglas de comunicación interna, usaríamos el memo. Pero al tener a veces una independencia administrativa, estas direcciones dentro de un gobierno regional, se va a utilizar el oficio pese a que todas estas direcciones pertenecen al gobierno regional, para dar un ejemplo. Ahora, ¿qué se debe utilizar? ¿El memorando o el informe? ¿Qué es el informe? Voy a empezar con eso. Primero, el informe es un documento que vamos a considerar como un documento de juicio. ¿Y por qué es un documento de juicio, Adilson? Porque es un documento que nos va a permitir, ¿sí? Que nos va a permitir eh, emitir una opinión, emitir conclusiones
funciones, para que un órgano resolutor, para que un órgano que tenga la capacidad de tomar decisiones, por eso es que los informes los realizan personas con conocimiento de causa, puedan decidir, ¿no? Por eso es un documento de juicio. El otro uso del informe es para hacer reconocimiento, ¿sí? Actuaciones o actividades que realizamos en el ejercicio de nuestras funciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero, el memorando es un documento, y acá vamos a hablar de algo interesante, que nos permite comunicarnos entre servidores civiles. Es más, eso es la definición que vas a encontrar en cualquier libro de gramática. La pregunta que les haría es, por ejemplo, un subordinado podría mandar un memorando a su jefe inmediato o al titular de la entidad, ¿sí o no? A ver, voy a leer ya todos. Si puede enviar, no puede enviar. A ver, vamos a ver. Tendría que ser un informe, muchos me dicen. Vale, vamos, yo los leo, yo los leo. Eso es lo bueno de trabajar entre varios, ¿no? A ver. Listo. Por el principio de jerarquía. Excelente. Y yo les pregunto, ¿sí? Yo les pregunto, ¿en qué momento o bajo qué norma se ha establecido que los memorándums utilizan un precepto de jerarquía? No sé, tal vez se ha regulado en alguna parte. Ah, excelente. No, no hay ninguna normativa. Claro. Pero ¿por qué utilizamos el memorando solamente para dar órdenes? Porque lo hemos utilizado como una regla de costumbre. Es un paradigma, como por ahí lo dice nuestro amigo Héctor. ¿Sí? La famosa costumbre, ¿no? Claro. Entonces, por costumbre, como yo cuando entré a trabajar en la administración pública y me dijeron, tú no puedes utilizar el memo, pero ¿por qué no? Porque solamente lo utilizan los jefes. ¿Y por qué? Y nos hemos convertido en víctimas de la costumbre, porque efectivamente un ciudadano, yo subordinado podría emitir un memorando a mi jefe. Obviamente no le voy a emitir y no le voy a dar órdenes. Claro, eso es más que evidente por el principio de jerarquía. Pero sí mediante un memo le podría informar que tenemos reunión del directorio el viernes a las 5 de la tarde. O que necesitamos su participación a tal actividad. Claro, porque es un documento que se utiliza para comunicar, para emitir actos de comunicación. Nos podemos mandar memorandos entre los del mismo nivel jerárquico, efectivamente. ¿Sí? Más bien el utilizar el informe para otro uso que no sea para informar es erróneo. Y mucho más, pues el oficio, ¿no? El oficio es para otra cosa, el oficio es para actos de oficialidad. Claro. Entonces, ahora, ¿está mal que utilice el informe para comunicar? No, ahora vamos a hablar del principio de informalismo. Porque en la clase pasada, creo que hace 2 semanas que tuvimos, hablamos más del expediente y no pude explayarme. Hoy sí voy a hablar de este principio de manera detallada. ¿Sí? Entonces, ahora, hay algo que sí tenemos que precisar. Existe en la administración pública el principio, ¿sí?, de la potestad reglamentaria. Si yo, entidad pública, en la aplicación de ese principio de reglamentación, decido que a partir de ahora
solamente los memorandos van a utilizar los jefes, entonces en esa entidad pública, bajo ese principio de potestad reglamentaria, el memorando se convierte en un documento solo de uso de los jefes. ¿Por qué? Porque existe una norma que lo está obligando, porque existe una norma que lo está regulando. Pero si no lo estableces o no lo determinas, entonces estaríamos llegando a decir que estamos haciendo un uso incorrecto incorrecto del documento público. ¿Sí? Entonces, eso para poner un ejemplo de algunos documentos. Y de, ahora, Adilson, afecten algo que yo diga que utilice el informe o el memorando de distinta forma a la que lo establece las reglas, las reglas de redacción. No. Pero es bueno saber, ¿no? Porque a veces me parece hasta absurdo que por mandar un informe, yo, jefe inmediato, devuelvo el documento, encima quiero sancionar, ¿no? Porque es una falta respecto al principio de jerarquía. ¿Qué? Ahora voy a hablar un poco. Por otra parte, debemos entender, ¿sí?, que los documentos públicos no solo pueden estar sujetos a reglas de redacción, porque pueden haber documentos públicos que no estén en este registro. O sea, vamos a encontrar, por ejemplo, certificaciones, planes de anunciación, estudios de mercado, expedientes técnicos, especificaciones técnicas, entre otros documentos que va a producir la administración pública, que no tiene una categoría ni de informe, ni memorando, ni de oficio, ni nada de eso. Simplemente es un documento público y eso no lo quita o no le quita la connotación de documento público. ¿Sí? Es más, en el marco de la aplicación de gobierno electrónico se está implementando la aplicación de los sistemas digitales, de los expedientes digitales. Una pregunta sería, ¿y un correo electrónico se podría considerar como documento público? Vayamos al principio. Si es que tiene una información válida, relevante para la administración pública, efectivamente. Es más, si anexa un documento oficial, efectivamente. O sea, yo diría, depende del contenido. Si yo mando un correo electrónico y le digo, muchachos, tenemos pichanguita hoy a las 7 de la noche, obviamente eso no es un documento público. Ese correo, ¿sí? Listo. Preguntas. Preguntas. Unas 3 preguntas orales y después paso con las preguntas escritas. ¿Hay alguien que quiere preguntar verbal o oralmente? Pueden levantar la mano, no hay ningún problema. A ver. Listo. Si no hay, ya, por ahí hay algunos que... A ver, Reader, si les habilitas el micrófono, por favor. Sí, doctor. Doctor Juvenal, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Uno no aclaró en cuanto al memorándum, enviar en la línea de mando, ¿puedes enviar o no puedes enviar un memorando a un jefe? ¿Qué implica? No implica nada, sí podrías mandar un memorando. Lo que pasa es que la costumbre se ha convertido más fuerte que la norma. ¿Sí? Casi digo el amor, pero no es el amor. Es una canción, es esa. O sea, la costumbre se ha convertido en esta regla, para poner un ejemplo, porque en la administración pública hay muchos. O sea, sí se podría, salvo la excepción es
que exista una norma, una directiva de administración interna que establezca que el memorando es un documento que solo lo van a utilizar los jefes o el titular. Se acabó. Si hay una norma de administración interna, o en algún momento tal vez así lo decide el Archivo de la Nación y saca una directiva vinculante, hasta. Pero si no, principio de legalidad, si no está regulado es permitido. Es más, por reglas de redacción, el memorando es un documento eminentemente comunicativo. Ya, no existe norma, pero hay que aplicar la redacción. Yo les comento una experiencia que hace un año, creo, atrás estuve en una convención de Derecho Administrativo en Argentina, ¿sí? De manera virtual, y comentábamos, ¿no? ¿Qué cosas en la administración pública? Yo, muy peruano, y muy feliz de serle esta tía tan generosa, les preguntaba, ¿no? A mis colegas de otros países, ¿y cómo se utiliza el memorando en tu país? Y salió unas risas por ahí, y me decían, doctor, ¿cómo se debe utilizar para comunicarnos entre servidores civiles? Y yo les comenté el caso peruano, no, que no sé en qué momento, creo que en algún momento me voy a dar el espacio para investigar en qué momento los servidores civiles convertimos al memo en un de uso de superiores jerárquicos. O exclusivo, ¿no? Para jefes. Claro. Y agregando por ahí hay otro comentario, ¿no? Y peor aún, para poder amonestar. Porque yo debo entender, si me quieren amonestar por reglas de derecho de procedimiento disciplinario, tendría que ser un acto administrativo. Y los actos administrativos, por regla de redacción, tienen que estar contenidos en una resolución. Entonces no podría haber una amonestación sin una resolución. Ahora, que no, hace un tiempo sacó un informe, serví medio gracioso, que quería hacer una diferencia entre llamada de atención escrita y amonestación, que para mí, de verdad, ese informe no lo entendí. ¿Sí? Muy bien. A ver. Doctora Edison, tenemos a la doctora Jessica. Vale. Doctora Jessica, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, puede activarlo usted misma. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Edison. Mi consulta era sobre los memorandos, si era en forma interna, y recién acabo de escuchar que usted explicaba y ya me quedó claro, ¿no? Que eso va a depender de cada institución, porque cuando yo también estuve trabajando en un trabajo anterior, el memo que utilizaban en la institución, como usted dijo, también lo estaban utilizando para una amonestación. Y según el reglamento de mi institución, amonestaciones ya era una falta, ¿no? Pero ellos lo hacían por medio del memo. No está bien, puedo que se puede, eso lo dice lo disciplinario, ¿sí? Es una actuación propiamente en el marco de las reglas del derecho administrativo, ¿no? Y es más, no pueden acumular amonestaciones y después se considera una falta, eso es irracional, ¿no? Sí. Muy bien, creo que hay una pregunta más de manera... Tenemos a Johnny. Doctor Johnny, muy buenas noches. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ahí hasta ahora se suele utilizar el memorándum para dirigirse a un superior, no, bueno, de un superior a un inferior en el cargo, y los informes de un ordinado a un jefe, ¿no? Yo creo que, como bien dice usted, doctor, él no está normado, ¿no? Sino las instituciones realmente por tradición lo siguen haciendo. Justo hace 2 años recibí una charla sobre ello y ahora dice, no, se utiliza el memorándum para notificaciones, para cosas que no tengan relevancia, ¿no? Y los informes para en cualquier dirección, cuando tengas que tener un informe técnico, algo que lleve, algo que determine una sanción, una resolución, algo más importante, ¿no? Que tenga más cuidado de poder realizar.
Entonces, creo que la Municipalidad de Comas, donde yo trabajo, muchos no entendimos esa situación, ¿no? Entonces manejamos los informes cuando hay algo determinante, un suceso que se tiene que explicar y que se tiene que informar al superior, y los memorándum para situaciones cotidianas, ¿no? Situaciones de coordinación y cosas de eso. Y algo bien importante también que comentaron lo último en el tema de las sanciones, justo recibí otra capacitación también en el tema de sanciones al personal, y mencionaba el abogado de que una llamada de atención verbal tiene que ser eso, es una llamada de atención verbal. No se equivocan muchos funcionarios al llamar la atención, dice, te amonesto verbal, y lo pones en un memorándum. O sea, desde ahí, si la persona ha cometido un error y tendría que tener una sanción, no cabería llamarle la atención por algo tan simple o algo que se ha podido corregir conversando, y mandarle un memorándum. No cabe porque mm, no es proporcional, por decirlo así, ¿no? Si es algo leve, no tendrías que llamarle la atención por escrito. Sí le puedes hacer una llamada de atención mediante un memo cuando haya una falta que pueda llevarse a una sanción administrativa, a un proceso administrativo. Y en ese lado sí lo respalda. Pero si tú le haces una llamada de atención en un memorándum, una llamada de atención verbal, y le escribes un memorándum, es algo ilógico, ¿no? Eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Eso queda ahí. Eso es lo que nos decían, ¿no? Entonces, ¿quieres llamarle la atención a un subordinado? Bueno, le explicas verbalmente y se queda claro. Si la insistencia sigue y después, posteriormente, comete un error que necesita una sanción administrativa, una sanción, sí podrías enviarle un memorándum, y ahí sigue todo el trámite, el respectivo, para poder hacer de repente una sanción que caería en una resolución, ¿no? Una suspensión, una llamada de atención y cosas. Excelente, gracias. Sí. Efectivamente, entonces sí, es cierto, ¿no? Entonces hay algunas preguntas que así de manera rapidita voy a contestar. Lo interesante, a ver, por ahí me dicen, ¿y las circulares en qué momento se utilizan? Según un momento han escuchado hablar de los documentos circulares, que básicamente es para comunicar de general, de manera específica, una información en concreta dentro de la entidad. Por eso a veces lo llaman memorandos múltiples o memorandos circulares, o a veces simplemente circulares. ¿Sí? Muy bien. Listo. Efectivamente, me dice, los memorandos pueden ser ascendentes, horizontales y descendentes. Efectivamente. Si es de carácter ascendente, yo no voy a poder dar orden. Después con jefe, ¿sí? Muy bien. Voy a contestar. Muy bien. Entonces, ¿a qué podríamos llamar gestión documental? Cuando hablamos de la gestión documental, es preciso hablar de un conjunto de actividades, ¿sí? De un conjunto de acciones, que básicamente va a incluir procesos de planificación, procesamiento y manejo de los documentos producidos. Es decir, de todo lo que estamos hablando. Del producto de la administración pública, del registro de la memoria de las actuaciones que realizo yo como administración pública, sea de manera interna, sea de manera externa. Sí me dejo entender, ¿no? Cuando hablamos de manera interna. De manera interna, gestión de procesos, manejo de sistemas administrativos; de manera externa, procedimientos administrativos, funciones, actividades, va dirigido hacia la ciudadanía, hacia los administrados. ¿Sí? Desde su origen hasta su destino final, con el uso de facilitar su utilización y conservación. Entonces, la gestión documental es el arte de la planificación, del cuidado que se da de los documentos, de esa información producida dentro de las
entidades. Cuando hablamos de la administración documentaria, ¿sí? Esto es un término que en muchos casos se enseña, ¿sí? Y no se habla de gestión, sino se habla de administración, que básicamente busca, ¿no? Y tiene la misma connotación, pues esto se va a dar para la confección, el trámite, la seguridad, el archivo de los documentos que les corresponde a una entidad. Entonces, tener conocimiento de cómo se redactan, de cómo se desarrollan, cuáles son sus reglas, ¿sí? El trámite del cual me voy a hablar un poco, porque eso es lo que creo nos importa más, hablar de cómo se deben tramitar los documentos, de brindar un tema de seguridad, porque no se olviden que cuando se conforma un expediente administrativo, ¿sí? Que es el registro documentado, es el conjunto de documentos, y esto lo hemos tratado hace unas 2 semanas, si mal no me equivoco, y para los que no estuvieron en clase, pueden revisar ese video, creo que está en la plataforma Audiópolis. Hablamos un poco del expediente administrativo y sus reglas. Y es importante y precioso señalar, ¿sí? Que el trámite también van a estar reguladas por dos presupuestos, ¿no? Procedimiento administrativo o reglas de trámite de administración interna. Entonces, la administración busca eso, ¿no? Y dentro de la administración documentaria hay algo que vamos a llamar la gestión de archivos, ¿no? O los documentos de archivos, que básicamente una vez concluido un procedimiento, ¿sí? Se van registrando las actuaciones y va quedando, ¿no? Eh, los documentos, ¿sí? Eh, el registro de esta actividad. Ahora, lo interesante es que existen archivos intermedios, ¿sí? Existen archivos generales y existen archivos nacionales, ¿no? Los archivos institucionales o intermedios son aquellos que se van a registrar en las mismas oficinas, ¿sí? O sea, quieren que les dé un ejemplo, justo estoy en mi oficina y les voy a mostrar es un archivo general, ¿ve? Tengo un montón de expedientes, un archivo institucional, un archivo que tengo en la oficina, ¿no? Porque lo estoy utilizando y porque a veces lo voy a necesitar para trámite. Ahora, ¿cuál es el plazo que debe tener estos archivos intermedios o estos archivos de gestión o archivos administrativos también se llaman? Eh, si son administrativos eminentemente, deberían ser 2 años. ¿Por qué, Adilson? Desde la emisión de la última actuación administrativa o del acto administrativo. Porque el plazo para declarar nulidades son 2 años. Ese es el fundamento legal que encuentro. ¿Sí? Porque si no, no tendría ningún sentido que tengamos estos archivos intermedios en nuestra oficina. ¿Sí? Ahora, si tenemos un archivo general y manejamos reglas de archivo institucional o de archivo general, entonces podríamos emitir estos documentos al archivo general. ¿Sí? Ahora, hay un tema bastante interesante porque después de un archivo general, el plazo, hay una directiva, justo he encontrado 2 directivas del archivo que te establece como plazo 20 años y en otra directiva te da de 25 años que debes tener en tus archivos para que puedas mandar un archivo central. ¿Sí? Regional, salvo ciertos documentos que vea probable la administración pública. Estos documentos de archivo se deben entender que son ejemplos únicos, deben ser conservados de acuerdo a sus valores testimoniales. Ahora, existen ciertos documentos que de verdad el trámite para la eliminación de documentos de archivo es muy, pero muy complicado. O sea, es un trámite muy engorroso, porque hay que informar, hay que ver cuál es el estado, qué contiene un breve resumen y hay que hacer de conocimiento al Archivo de la Nación. O sea, por regla o por práctica, no se deberían eliminar archivos estatales. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? Listo. A ver, por ahí si les habilitas el micrófono. Sí, doctor.
En su momento, directamente su audio. Adelante, por favor. Doctor, una pregunta más. Cuando los archivos, una duración, antiguamente era 10 años, creo que ahora es 5 años. Después de eso, en todas las instituciones públicas, tiene que haber un acta para incinerar. No, es que no se puede incinerar o eliminar cualquier documento de manera tan sencilla, ¿sí? O sea, ¿qué no se puede eliminar, por ejemplo? Procesos penales, procesos fiscales, actos administrativos, es decir, y los documentos que le contengan, es decir, el grueso de los documentos de la administración pública no son eliminables, ¿sí? O sea, ¿qué se podría eliminar? Por ejemplo, documentos que no tengan una relevancia para la administración pública. Yo me imagino una invitación, ¿no? Al campeonato del fin de semana o un evento protocolar, ¿sí? Entonces, eso podría ser un ejemplo claro de cuando se da una competencia desleal, ¿no? Todo que esté en relación a temas personales es imposible de eliminar. Comprobantes de pago no se puede eliminar. ¿Sí? Por ahí hacen una cita, ¿no? A la Ley General de Archivos. ¿Sí? Entonces, eso como algunos puntos, ¿no? Importantes y necesarios de entender, ¿no? Listo. Muy bien. A ver. ¿Algún otro comentario? Doctor, tenemos a la participante Elba. Muy buenas noches, está activo su audio. Adelante. Doctora Elba, ¿puede activar su audio por su computadora? Ya, Ahí. ya está. Buenas noches. Yo quería preguntar, doctor, en algunas instituciones los documentos, los anteriores, se ha escaneado, ¿no? Ujú. Y ya lo tenemos en las carpetas escaneadas hasta años, como, ¿qué hacemos después con esta? Esta documentación ya se puede, tiene que seguir archivada, porque lo que está a la mano es 5 años, ¿no? Pero después lo tienen en otro lugar, pero es bastante documentación que ya ha sido puesta en PDF. Esta era mi consulta. O sea, me estás preguntando si los documentos en PDF. Sí. No, no se pueden. Doctor. No se pueden eliminar. O sea, no, existe una data, no se puede eliminar. Si bien existe un registro virtual, herencia para trámite documental, etcétera, no se puede eliminar. ¿Sí? Muy bien. A ver, listo. A ver, ahora, es un tema, y yo lo que me preguntaría, hace un tiempo, hace unos años atrás, estuve en un curso que realizó el archivo, y me pareció interesante la ponente que explicaba y decía, ¿y por qué habría necesidad de eliminar documentos? ¿Para descongestionar nuestros archivos? ¿Y de verdad lo vale? Por eso debo entender que existe una brecha, una traba, ¿no? Para que este proceso sea un tanto más dilatorio y complejo para poder eliminar archivos, porque tiene que haber una justificación, ¿sí? No vaya a ser, y no creamos, que querramos eliminar documentos para tapar ciertos actos ilícitos en la administración pública. ¿Sí? Eso yo lo tengo claro cuando participé de ese curso. Muy bien, creo que hay participantes que quieren dar su opinión, Ride. Doctor Ernesto, ¿está activo su audio? Adelante, ¿puede activarlo? Sí, si no doy pase al doctor José
Doctor José, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, puede activar usted desde su mismo monitor. Muchas gracias, doctor. Una consulta. Si bien es cierto, se generan en la administración pública muchos documentos de carácter interno, ¿no? Oficios, informes, pero sin embargo debemos entender que por años no se ha llevado una administración adecuada de toda esa documentación. Podemos decir que muchas veces son documentación duplicada, son documentos que no se han atendido y así de diferentes circunstancias, ¿no? Pero sí hay actos en donde, bueno, están los actuados de un acto resolutivo, todo eso sí está bien cuidado, ¿no? Pero sin embargo se tiene documentación que se ha generado de años, de hace 10 años, y se tiene ahí arrinconado en un costado, y bueno, y no han sido muy relevantes, ¿no? Por eso es que no se han estado tocando y se tienen ahí simplemente, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento se debe proceder de alguna manera, ¿no? Conformar un comité que evalúe, que evalúe esta documentación, si es relevante, no es relevante, ¿no? Y posteriormente poder dar su eliminación. No sé si sería posible esto. Claro, el hecho es el contenido, ¿no? El hecho es qué es lo que contiene. ¿Sí? Entonces, eso es importante para poder entenderlo. O sea, más que el uso o la no utilización del documento, parte de cuál es y qué es lo que estamos queriendo eliminar, ¿no? O sea, el contenido, ¿no? Porque si son actos administrativos o registros, ya, ¿qué pasa si fue un procedimiento en el cual un administrado desistió? Bueno, entonces yo creo que no hay en ese tipo de casos, bueno, yo creo que en ese caso sería una excepción, ¿no? Entonces podría ser. A ver, otra pregunta por ahí, Riedel. Creo que un par más resolvemos. Sí, doctora Elsa, está activo su audio. Adelante, puede activar usted misma desde su monitor. No, doctor. Ahí está. Gracias. Doctora Elsa. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. En todo caso, digamos a manera de un poquito resumiendo esto, hay en la gestión pública, por ejemplo, en las entidades como puede ser Poder Judicial, Ministerio Público, se implementan unos sistemas de gestión como el SGD, el SEA, depende cómo se llame en cada institución. Se supone que esto apunta en algún momento al famoso cero papel. Entonces, ahí surge un poco la duda, porque si vamos a llegar al cero papel que no se va a emitir, ¿en qué casos sí se haría la conservación de los mismos? Gracias. Lo que pasa es que si un archivo es 100% digital, ¿sí? Ya no necesita papel. Ahora, ¿cuál es el tema acá? La gestión archivística parte. Y en acá el gran problema que tenemos, hace un tiempo estaba leyendo un artículo, no sé si fue en Gaceta o fue en la revista PUB, es la seguridad administrativa, que en algún momento no va a desaparecer la data. Entonces, imagínate que un hacker desaparezca la data de los registros que tengamos de expedientes. Sería lo mismo que incendiar un archivo, ¿no? Sería lo mismo que incendiar un archivo de una entidad pública. Claro. Entonces, eso como un punto importante. Muy bien, ¿alguien más? Doctor Ángel, está activo su audio. Adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos los presentes. Al doctor Adilson también, buenas noches. Mi pregunta va casi muy parecida a la que hizo la doctora Elsa. Si la normativa te permite, bueno, obviamente, pasar físico en papel al digital, sea formato PDF, la normativa ya regula a los fedatarios electrónicos para que en algún momento se vea el caso de que la entidad tenga más archivo digital que físico, porque después de todo, como dijo la doctora Elsa, deberíamos apuntar al cero papel. Lo que usted dice, doctor Adilson, también es cierto, ¿no? Un hacker puede eliminar de golpe la data general de una entidad, y muchas entidades a veces han tenido problemas con esto. No hace más de 2 meses o 3
la Contraloría tuvo un problema de hackeo incluso y no se podían ni enviar los documentos ni nos podían emitir documentos. O sea, la normativa puede regular esto de manera que los fedatarios electrónicos, si hubiera, puedan lograr de alguna manera que la entidad X tuviera más archivo digital que físico. Esa es mi consulta. Claro, es que está bien, el principio que parte, doctor, es excelente, excelente, y no hay ningún problema en entender este principio. El tema es que hay ciertos documentos que nacieron físicos y que, por cierto, se están digitalizando, sí, que por cierto se están digitalizando y se van a digitalizar en algún momento, y eso es la idea, pero eso no conlleva, no es consecuencia de que los documentos que existieron en físico desaparezcan, ¿sí? O sea, la eliminación, ahora, contrario a eso, no podríamos llegar a la otra lógica, ¿no? Que si nació todo el expediente administrativo, cero papel, expediente electrónico, lo tengamos que convertir en físico, sería ilógico. Entonces, eso es importante, es más uno de los grandes retos de la administración pública en la actualidad es la seguridad administrativa de los documentos digitales, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo garantizamos esa seguridad, no? Muy bien, listo. Entonces, acá dejamos algunos puntos y algunos cabos, ¿no? En temas relativos al trámite documental, ¿no? Hay un principio que personalmente me gusta mucho desarrollarlo y explicarlo cuando hablamos de gestión documental. Y es un principio que lo vamos a traer del derecho administrativo, ¿sí? Lo vamos a traer como un principio del procedimiento administrativo y propiamente del derecho administrativo, porque es un principio que va a garantizar, y recuerden esto por favor, primero, el correcto funcionamiento de la administración pública. Segundo, los derechos del administrado, ¿sí? Y tercero, los intereses sociales o los intereses públicos, ¿no? Y recuerden esto, o sea, y este principio te va a decir, si en algún momento existe una colisión entre lo formal, o sea, lo de redacción y la actuación que se da dentro de lo administrativo, ¿sí? Dentro de lo administrativo, esto tiene que ser, ¿sí? No priorizado, o tiene que haber una prioridad de los principios del procedimiento, del debido funcionamiento, del correcto funcionamiento de la administración pública, o en su defecto, de la actuación administrativa estatal en relación al interés público, en relación a las meras formalidades. Y esto en el inicio, en el trámite y incluso en el fin del procedimiento administrativo y de los actos de administración interna. ¿Sí? A ver, vamos a poner algunos ejemplos, casos diarios, casos de la vida real, para entender cuándo se atenta con este principio por creer que la administración pública tiene que actuar o tiene que realizar ciertos actos por encima de las garantías del correcto funcionamiento de la administración. ¿Sí? Muy bien. A ver. Vamos a poner un par de ejemplos para cada punto, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo voy a una entidad pública, ¿sí? Y en la entidad pública yo voy y quiero iniciar mi trámite administrativo? Muy bien. Entonces, el de la mesa de partes, el módulo de trámite documental o de gestión documental, viene con su FUT y me dice, señor, muy bien, si quiere usted iniciar trámite, no hay ningún problema, tiene todo el derecho, pero usted lo tiene que iniciar con este FUT, formato único de trámite. Pero señor, yo tengo ya mi escrito redactado. No, señor, si no hay FUT, no hay trámite. ¿Se podría dar esa situación? ¿Sí o no? ¿Te podrían denegar aceptar un documento porque no estás utilizando el formato que maneja la entidad? Claro, evidentemente, caso más sencillo no puede ser. No te pueden negar. O sea,
Sí, lógico, tienes que aceptar el documento. Pero vamos a complicar un poco más el caso. ¿Y qué pasa si es que el que presente el documento, ¿sí? Si es que quien presente el documento no tiene todos los anexos que se dice? Y estamos hablando del trámite, ¿eh? El trámite documental. ¿Podrían denegarme o no? O sea, no tengo todos los requisitos que estableció el TUPA. ¿Te podrían denegar aceptarte el documento o no? ¿Sí? ¿No? O la clásica, ¿no? Porque no adjuntaste tu DNI. ¿Sí o no? Interesante, ¿ves? Hay posiciones, estamos complicando un poco más el caso. Sí se rechaza, me dicen por ahí, no se rechaza. Listo, excelente. Y obviamente tú tienes que aceptar. Claro, tienes que aceptar el documento. Obviamente será observado, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General establece un plazo máximo de 2 días para que sea subsanado. ¿Sí? Entonces, si no subsana, se podría declarar la improcedencia de la acción, pero no te puede negar. Entonces, o sea, los elementos formales no pueden estar por encima, ¿sí?, de los documentos administrativos. Muy bien. A ver, por ahí. Listo. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Es más, si yo quiero, puedo agarrar mi papel amarillo, un lapicero rojo, y presento mi actitud. Y la administración pública puede ver, puede revisar y no me puede negar. Claro, yo recuerdo, ¿no? O sea, bien, o sea, si es que no hay una regla formal. Pero esto se va a ir complicando, estimados amigos, cuando vamos hablando del desarrollo del procedimiento. ¿Qué pasa? Vamos a revisar tanto en actos de administración interna como en procedimiento administrativo. ¿Qué pasa si un administrado viene, presenta su documento y nos damos cuenta que al momento de revisar el expediente faltan folios o que está indebidamente foliado? Pregunta, ¿tú le puedes devolver el expediente al administrado para que folie bien o tú lo tienes que foliar? O sea, ¿qué pasa si es que te diste cuenta que falta un folio? O que se repitió 2 veces folio. ¿Qué hacemos? Se le devuelve. Ah, interesante, ¿no? A ver, voy a leerlos. Le doy al de mes partes y que él lo folee, ¿no? ¿Por qué yo? Y acá hay un tema bastante interesante, porque eso es muy usual en la práctica, pero existe un vacío. Porque alguien me diría, lo devuelvo bien, pero un requisito formal no puede estar por encima del debido procedimiento. Si lo recibiste, entonces folialo tú. Por eso, regla de oro. 2 reglas de oro para recibir documentos. Y eso ya no lo voy a comentar cuando hable de trámite documental. ¿Sí? Primero, si tú trabajas o tienes amigos en la mesa de partes, precisa y señala, ¿sí?,
que revise bien lo que el FOLEB, y dos, que revise bien los anexos, ¿sí? Porque si es el trámite es físico, forma de cómo acreditar qué estás entregando. Ahora, esto se modifica las reglas si es que es virtual, ¿no? Porque si es virtual y usted, señor, folea mal, hay un foliador electrónico, incluso los sistemas en la actualidad folean electrónicamente. Claro. Ahora, si no hay el sistema que folea digitalmente, tú puedes revisar el documento que ingresó porque hay una seguridad electrónica. Claro. Entonces, eso como un punto, ¿no? Vamos a seguir poniendo algunas otras reglas. Y es importante señalar que, por ejemplo, ¿sí? Que el principio de informalismo también prevé temas como la colaboración administrativa. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si en la práctica una municipalidad, ya que creo que varios que están hablando de municipales, más vamos a transferir la gestión documental, ¿no? El trámite, ¿no? Documental en la administración pública, ¿sí? Y es preciso señalar que debemos prever y debemos entender que la gestión, ¿sí? Parte por principios administrativos, que incluso están por encima de las políticas públicas. Muy bien. Entonces, al prever esos principios administrativos que se prevé en las políticas públicas, existe el principio de colaboración administrativa, que es un principio de debido procedimiento. Vamos a poner el supuesto en que la secretaria de un gerente de una municipalidad X, por una situación adversa, en vez de mandar un oficio, manda un memorando a la otra entidad. Y mi secretaria recibe y observa y ve que en vez de mandarle un oficio, le mandaron un memo. Pregunta, ¿deberíamos atender la petición pese a que el documento es incorrecto? ¿Sí o no? O sea, no dice oficio, dice memorando. Pero el memorando es un documento de administración interna. ¿Se devuelve o no se devuelve? ¿O se debe responder? No se devuelve, se responde, no se devuelve. Si ya se recibió, se debe responder. Y efectivamente, ¿no? A veces la escuela más ortodoxa de la redacción administrativa o de los funcionarios públicos dicen, si no es documento correcto, no procede. ¿Cómo? Ya, está bien, entonces tendré que contestar, ¿no? Porque lo que importa para el trámite administrativo es el objeto. Ya, se le pasó o tal vez desconoce, pues. Entonces, en nuestra respuesta haremos un pequeño hincapié y haremos una aseveración recomendando que para la próxima utilicen el documento correcto. Entonces ya el competente, sí, el competente hará el conocimiento a quien lo redactó, que para la próxima utilice bien el documento. Pero no se puede dejar de atender. Y contrario sensum, eso pasa, y esto por favor, creo que casi 400 personas tengan un poco de... Y yo sé que a todos nos ha pasado, ¿no? Viene un documento de otra oficina y les faltó poner un guión, o en vez de utilizar Z pusieron C, o hubo un error material en la redacción. ¿Y qué es lo que agarran con un lápiz? Lo tarjan y lo devuelven. De verdad. Y después lo peor es que lo devuelven después de 5 o 10 días. No estoy diciendo, y con esto no estoy previendo, o no estoy justificando que los errores ortográficos o de redacción se deban tolerar. No, no, no. Sino que hay que tener un poco más de
criterio. Si estamos en un procedimiento administrativo y el plazo está por vencer y el servidor público, en vez de poner S, puso Z. Listo, ya, pues trámite, ¿no? Procedimiento. Ya quien emita la resolución corregirá ese error material. ¿Por qué? Por el principio de celeridad. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En esas situaciones cuando manejamos esta actuación y este procedimiento. ¿Sí? Y por último, ¿cómo se aplica este principio para la emisión de documentos? Pregunta, ¿cómo se llama el documento administrativo que sirve para resolver, para emitir una decisión? ¿Cómo se llama? Resolución, ¿no? Claro. Las decisiones de administración interna o los actos administrativos, por regla, deberían estar contenidos en una resolución, una res, ¿no? Pero ¿qué pasa? O en títulos habilitantes, ¿no? Porque existen actos administrativos en la licencia de conducir, en la licencia de funcionamiento, no son resoluciones, pero son actos administrativos. En ciertos certificados, como el certificado de posesión, de habilitación, son actos administrativos, pero que no están contenidos en una resolución. Pero por regla de redacción, toda decisión tendría que estar contenida en una resolución. Pero ¿qué pasa si es que en vez de emitirme una resolución, la administración pública me emite un oficio? Decidiendo, emitiendo una decisión. O en vez de mandarme una resolución, me manda un memo, decidiendo. O me manda, peor aún, una carta, decidiendo. Pregunta, ¿son válidos estas decisiones, estos actos administrativos o estas actuaciones que no están en el documento idóneo? O sea, si no está en resolución, ¿no vale? No vale, me dice, si valen, no valen. Públicamente no vale, dependiendo. ¿Ya? Excelente, esto es algo que nos pasa muy, muy común, ¿ah? Esto es muy usual. Lo voy leyendo. Dependiendo. Ahora me dicen por ahí, depende si tiene firma o sello del funcionario, si vale. Excelente. Por regla, ¿sí? Por regla, en aplicación de este principio, sí son válidos. Claro, porque no existe la causal de nulidad por uso incorrecto del documento. Claro, el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece, ¿no?, cuáles son las causales de nulidad, pero una de ellas no es el uso inadecuado del documento. Entonces tú no podrías declarar una nulidad de una carta porque no está en una resolución. Es válido. Ahora el problema, el gran problema es como fundamento, como argumento. Ahí está el problema. Pero sí son válidas por la aplicación de este principio. El acto administrativo no está sujeto al documento. ¿Sí? Si quisiéramos hacer una ilusión, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿se me escucha? Sí, doctor, todo bien. Se congeló, me dicen por ahí. No, ¿no? Allá, excelente. No sé qué momento se ha ido. Listo. Muy bien, entonces, preguntas. Preguntas, consultas.
Estimado participante, Joel, está activo su audio. ¿Puede activar usted mismo? Aló, buenas noches, doctor Adilson. La consulta era con la pregunta anterior, no quedó claro. En caso de la foliación, si se omite un número, en este caso, ¿qué procedemos a hacer? Tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros. Es más, ¿qué haría yo por un tema de seguridad jurídica? Llamaría a comparecer al administrado. Le notificaría, ¿no?, que hay este error y que no para que venga a foliar, sino para que venga a acreditar que efectivamente ha habido un error. Porque acá ya la responsabilidad es de la administración pública. Porque yo como administrador puedo decir, no señora, ahí estaba mi folio, y ahí en el expediente que usted ha recibido, que es físico, ahí expresamente dice que hay tantos folios y me puedo cerrar. ¿Y a quién asume la responsabilidad administrativa? Yo tuve un caso, no del foleo, pero de un documento, de un anexo que presentaron en el escrito diciendo original y cuando nosotros empezamos a resolver en una copia. Y cuando nosotros mandamos a notificar, el administrador se cerró. Ustedes se han coludido, incluso denunciaron porque pensaban que le habíamos modificado el documento original. Entonces, una recomendación. Tengan mucho cuidado en esos temas. ¿Sí? Muy bien, más preguntas. Ya, creo que no hay más preguntas orales. Ahí hay dos más orales. Contestamos dos orales y después... Sí, doctor. Doctora Erika, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor, puede activarlo. Sí, buenas noches. Mi pregunta iba con respecto a si una decisión lo comunican al administrado a través de una carta. Usted menciona que es válido. Sin embargo, si el administrado quisiera apelar o solicitar revisión acerca de esa resolución, sería complicado porque uno no puede apelar una carta. Sí lo puedes En apelar, este doctora. caso, bueno, mi pregunta iba a eso. Primero, si el administrado podría solicitar en todo caso que sea a la administración pública, si puede volver a emitir el documento a través de una resolución o si hay un impedimento para poder apelar. Excelente, gracias, doctora. Disculpa que te haya cortado. Muy bien, disculpa el caso. A ver, primero, sí se puede apelar, porque lo que tú apelas no es la resolución, lo que tú apelas es el acto administrativo. Tú ya no pondrás, ¿no?, el acto administrativo contenido en la resolución tal, sino el acto administrativo contenido en la carta número tal, en el oficio número tal. Claro, sí se puede apelar. Segundo, puedes solicitar a que se emita una resolución por un tema de que en algunas entidades, por ejemplo, registros públicos, por ejemplo, notarías, te piden ciertos presupuestos de formalidad. Sí, sí lo puedes solicitar. O sea que, por ejemplo, a mí me pasó por un tema de habilitaciones urbanas, registros públicos no me quería aceptar y se cerraron, y por no discutir y irme a un proceso contencioso por el tema de que no tendría que ser una resolución y tenía que ser y no una carta en el cual me habilitaban, querían una resolución e incluso tenían su modelo de resolución, así cerrados, ¿no? No, para no pelearme y no irme a un contencioso y demore mi habilitación urbana años, fui a la municipalidad y solicité que me modificaran el documento con tales fundamentos. Me lo modificaron, demoraron un poco, pero era más válido que irme a un contencioso administrativo. Sabía yo que en el contencioso iba a ganar, pero sabía que iba a perder más tiempo. ¿Sí? Entonces, acá ya dependerá mucho ya de la estrategia, ¿no? Pero sí se puede solicitar, doctora. Muy, muy buena pregunta. ¿Alguien más? Talía Valencia, creo, por ahí. Doctora Talía, está activo su audio. Puede activarlo usted desde su monitor o equipo celular. Sí, adelante. Buenas noches. Quería hacer una pregunta con el tema de las copias certificadas, porque a veces presentan documentos, indican, por ejemplo, presenta folios 100 documentos certificados, pero cuando se revisa, no los 100 documentos están certificados. ¿Así se tendría que recibir? Ya, a Esa ver. sería mi pregunta. O sea, ahora, la pregunta que te haría, doctora, es ¿quién lo certifica? No, pues no, a veces hay personas que presentan bastantes tomos como expedientes, que son copias certificadas.
Claro. Estamos hablando más de 100. Notarialmente. Lo certifican a veces, bueno, en este caso, si es en el Ministerio Público, lo certifica un asistente, quien está trabajando el expediente. ¿Ya? Y cuando presentan ese documento, bueno, esos tomos son más de 500 hojas y no Ya. llegan a certificar las 500 hojas, pero en el oficio refieren que todas las hojas que están presentando están certificadas. Y lo que están presentando no es correcto porque no todas las hojas están certificadas al momento de revisar. O sea, sí, algo como una simplificación. Digamos que son 500 hojas, las 500 hojas están certificadas, pero en la hoja 20, en la hoja 30 no están certificadas. Entonces no todo está certificado, ¿no? Mira, Exacto. tengo mis dudas, de verdad tengo mis dudas, porque salvo que existe una directiva o un lineamiento que así lo establezca, pero por lo menos en la ley de fedatarios no existe. No sé si en lo notarial tampoco es más estricto todavía lo notarial. No sé, tal vez el Ministerio Público, yo no litigo en lo penal hace muchos años. No sé si existiera esa regla, desconozco, pero me parece media raro. Yo creo que la certificación tiene que ser hoja por hoja, ¿no? ¿Y cómo acredito ese documento que es parte? Si lo desgloso, ¿cómo me funcionaría en otro trámite? Medio raro, ¿no? Muy muy buena esa pregunta. Listo. Voy a contestar algunas preguntas de manera... a ver... Listo. En el caso de despidos lo hacen por cartas, pero cuando es permanente se debe hacer mediante resolución. Claro, pero también sería, o sea, de verdad, hay algo, no sé si es que en algún momento, o existe algún módulo de redacción administrativa. Por ejemplo, dentro de la redacción administrativa no existe la carta pública. Eso es también Made in Perú, porque la carta pública lo hemos creado los peruanos, creo, desconozco si en otros países lo hacen, pero lo hemos utilizado para comunicarnos con proveedores, pero a veces lo utilizamos la carta como un documento moldeable, ¿no? Que en el uso, ¿sí? O en la práctica, queremos a veces reemplazar el memo, carta, queremos reemplazar la resolución, carta, queremos reemplazar el oficio, carta, ¿no? Yo me recuerdo que cuando era niño veía una serie donde había una criatura que se acomodaba y se adaptaba de acuerdo a la naturaleza y a la situación, ¿no? Entonces, a la carta lo hemos dado ese mismo uso. O sea, ya no sabemos qué usar carta, pues, ¿no? Entonces, hay también un poco de criterio, ¿no? Listo, a ver, preguntas. Se anexa una hoja firmada por el servidor y los administración sobre error de foliación. Ya. Ya, bueno, eso ya lo comenté. ¿Qué pasa si el documento te llega a mesa de partes en un sobre cerrado por oficina postal y está incompleto? Tienes que observarlo. ¿Sí? Tienes que observarlo. O sea, se observa, ¿no? Eso es un tema que de verdad yo en una entidad ya hemos tenido ese problema y sacamos una directiva que por más que ven en sobre cerrado, tiene que pasar el control de foliación, tiene que pasar el control. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no pasa el control de foliación? En ese momento, en ese acto presente, le levantas un acta diciendo que falta foliar, en presencia de la persona que lo está presentando. Entonces te evitas el problema de la regla de foliación, ¿no? Yo creo que todo documento tiene que ser presentado de manera escrita, ¿no? A ver, ¿qué pasa si la foliación correcta es de arriba hacia abajo o al contrario? Ahora voy a explicar a la foliación, voy a llegar unos minutos a la foliación para contestar eso. Presentan documentos con nombre de otra persona por su código de mesa de partes virtual. A ver, pregunta, ¿qué trámite se debe realizar en caso de extravío de documentos del archivo central? ¿Cuál es la sanción? Ya, ¿existe sanción administrativa? Sí. ¿Cuál es el trámite? A ver, creo que no me va a alcanzar a hablar de eso, pero básicamente, ¿sí? Se tiene que regular por la propia entidad. Creo que al final he considerado en caso, para el tema de reconstrucción de archivos, primero se tiene que comunicar al jefe inmediato y se tiene que hacer de conocimiento lo que se ha perdido o lo que se ha hurtado, ¿no? Y créanme que los casos de hurto y pérdida en época de pandemia de documentos administrativos ha sido pan de todos los días. Y hay varios sancionados por ese tema. Ahora,
si quisiéramos ser objetivos, se tendría que hacer una constancia policial, ¿sí? Y si es que es un tema muy grave, tendría que ser notarial, y si genera efectos delictivos, tendría que hacerse una denuncia de carácter penal. Yo tuve un caso en el cual un secretario de función fiscal, en una noche de pandemia, ¿sí?, había salido de parranda y había experdido un expediente, ¿sí?, con copias originales, o perdón, con declaraciones originales sobre un caso de homicidio. Claro, o sea, en acá ya involucra un poco más, ya no solamente responsabilidad administrativa, sino incluso hasta responsabilidad penal. Ahora, ¿quién tiene el deber de reconstruir el documento? El quien lo pierde, ¿sí? Y obviamente el servidor que pierde va a asumir los gastos de reconstrucción, ¿no? Listo. Seguimos. ¿Cuál es el modelo de gestión documental que podemos manejar en la actualidad? ¿Sí? Para la producción de documentos, ¿o qué es la producción de documentos? Lo que hemos venido hablando, ¿no? Las reglas de redacción, las reglas de cómo establecemos la actuación administrativa, ¿sí? Y básicamente, salvo existan disposiciones reglamentarias por parte de la entidad, la redacción no tiene un sentido estricto, ¿no? Un sentido estandarizado. O sea, no existe esa regla. O sea, no hay una estandarización, ¿sí? O sea, no hay una estandarización en la redacción, en la producción de documentos. Ahora, por reglas de simplificación administrativa, incluso en los trámites documental de carácter virtual, incluso se ha simplificado el proceso, ¿no? Porque algunos sistemas simplemente te ponen para quién va dirigido, cuál es el procedimiento, e incluso tienes la opción, cuando es hasta de trámite digital, de qué procedimiento estás queriendo gestionar. Y te aparece la opción y lo único que haces es clic. Otros sistemas interconectados con Renilla ni siquiera necesitas hacer la redacción, único pones tu DNI y solito el sistema llena. Y en abajo precisas, ¿no? Y si vas a anexar, anexa los medios probatorios. Qué bueno que ha aparecido la virtualidad en nuestra época. ¿Sí? O sea, eso ha simplificado un montón la actuación administrativa. Ahora, después de eso, cuando alguien va a recibir el documento, ya les dije, si es de manera virtual, el sistema te facilita el trabajo. Verifica la foliación, o en algunos casos no, y hay que observar, ¿no?, la foliación, los documentos que se anexan, y si no están anexados, se responde diciendo que puedan anexarlo, porque el sistema, ¿qué es lo que pasa cuando es un sistema digital? Tú tienes registro de lo que ingresa, ¿no? Y en qué momento, y en qué fecha, y en qué documento ingresó. Pero si es que tú vas a ingresar documentos físicamente, ¿sí?, entonces tienes que revisar de manera objetiva qué es lo que está ingresando, qué se está anexando, y si está cumpliendo, o si se está cumpliendo con todos los anexos, ¿sí? Por otra parte, cuando vamos a empezar con la distribución de documentos, y en acá empieza ya un poco más el tema de cómo distribuyo. Porque en algunos sistemas virtuales se ha podido llegar, sí creo que en el sistema de servir, el sistema de PCM, que incluso ya te dan la ruta del procedimiento. O sea, en otras palabras, el manual de procedimientos ya te rutea todo el camino. Entonces ya no hay necesidad de entrar a oficinas de manera innecesaria, salvo para que sean consultas conexas. Entonces, esta distribución de documentos tendría que ser, ¿sí?, aplicando el principio de celeridad. O sea, entender reglas básicas
como por ejemplo, si es un procedimiento de aprobación automática, ¿requiere opinión legal? ¿Requiere opinión de un órgano conexo? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? O sea, un procedimiento de aprobación automática requiere opinión legal, requiere una opinión conexa, o de frente vas a la oficina y revisas que cumples con los requisitos y apruebas. Claro, de frente vas y apruebas. Por eso es que son procedimientos de aprobación automática. Eso es lo que yo no entiendo en muchas entidades, ¿por qué te hacen evaluar procedimientos de evaluación automática? Lo único que tiene que hacer el área que va a resolver o que va a decidir es verificar los requisitos de procedencia. Tiene que hacer un informe, tiene que hacer una actuación de procedencia objetiva de la veracidad de los documentos. No, porque después puedes aplicar control posterior. ¿Sí? Pregunta, ¿cuánto es el plazo para elevar al actor, al primer actor, ¿no?, del procedimiento o del trámite documental? ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuántos días tienes para remitir al que va a resolver o al que va a iniciar el trámite? ¿Alguien recuerda? ¿30 días? No. ¿3 o 5 días? No, mucho también. ¿10 días? Mucho. ¿5 días? Mucho. O sea, ¿cuánto es el plazo para que el de meses de partes agarre y pase al que va a dar el inicio del trámite? Ah, excelente, Alonso. El mismo día, un día. ¿Sí? Ese mismo día recibes y remites. Y si no lo haces, responsabilidad administrativa, ¿no? Listo, excelente. No al instante, pero sí tendría que ser dentro del mismo día, ¿no? O sea, lo que se habitúa, sí, es que la administración pública, por ejemplo, hasta las 4 de la tarde recibe, y eso ya por reglas de gestión documental, ¿no? Entonces, por ejemplo, recibe documentos hasta las 4:30 de la tarde, 4, y hace despacho. O hay algunos otros que lo hacen a la primera hora del día siguiente, ¿sí? Entonces ya va a depender de la distribución, pero en regla tendría que ser el mismo día. Claro, porque si hago al día siguiente, a la primera hora, entonces podría ser entendible, no es razonable, ¿sí? Muy bien, listo. Ahora, ¿cuál es la regla del trámite documental? O sea, esto ya es un tema que tendría que poner un principio, ¿no? Depende. Depende qué proceso, depende qué trámite le vamos a dar ruta o cómo lo vamos a gestionar o cómo lo vamos a desarrollar. Y para esto es importante tener y entender dos documentos de gestión. El primero, ¿sí?, es el TUPA, para hablar de procedimientos administrativos. Y Addison, ¿qué es el TUPA? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad del TUPA? Fácil. El TUPA es un documento, ¿sí?, que nos va a servir para poder determinar cuáles son los requisitos de procedencia. ¿Qué más nos va a establecer el TUPA, chicos? El plazo para resolver el procedimiento administrativo. ¿Cuál es la tasa que vamos a pagar? ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir? Incluso hasta cuál es el tipo de silencio administrativo que vamos a aplicar para determinado procedimiento. Entonces, si quiero dar trámite a un procedimiento administrativo, lo que reviso es el TUPA. ¿Sí? Y incluso dentro de muchos TUPAs se están regulando
¿sí? Los trámites para actos de administración interna, ¿no? Solicitudes de pago, revisión o reconocimiento, por ejemplo, de experiencia laboral, también se puede regular. ¿Sí? Entonces es un documento indispensable que alguien tiene que entender para dar trámite documental. Y otro documento que creo que ya a estas alturas de la administración pública es el manual de procedimientos institucionales o el manual de procedimientos simplemente, que es un instrumento de gestión que debe contener todos los procedimientos y a su vez las acciones que se siguen para dar trámite a determinada actuación. El camino, la ruta, el plazo, la actividad van a estar determinados en el mapa. ¿Sí? Muy bien, entonces eso para el tema de un poco del trámite documental. Después ya empieza un poco ya la gestión archivística, o sea, hasta el trámite documental, ¿cuándo inicia? El trámite prácticamente inicia cuando lo recibe la primera oficina, ¿no? O la única oficina que va a resolver. Ahí inicia el trámite. El trámite no inicia cuando recibes el documento, porque estamos en recepción, y después de la distribución recién inicia el trámite. Y concluye con el acto o la emisión de la decisión, aceptando o denegando la petición. O sea, la administración pública no está en la obligación de aceptar todo lo que se solicita, pero sí está en la obligación de responder todo lo que se pide, o todos los procedimientos. Y después un poco ya empieza la gestión archivística, porque empezamos a hablar de la organización de documentos, la consulta de documentos y la conservación de documentos, ¿sí? Eso bajo las reglas un poco más ya de gestión archivística, de cómo registras, de cómo tú prevés la actuación de administración y la conservación de los mismos, ¿sí? Antes de entrar a la última ronda de preguntas, voy a hablar un poco y terminar el tema de la foliación, ¿no? Y de ahí nos pasamos unos 10, 15 minutos conversando con todas las preguntas y consultas que puedan tener en relación a lo que estamos hablando en la clase del día de hoy. ¿Qué es la foliación? ¿Para qué sirve la foliación? La foliación básicamente consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento de un archivo o de un expediente, ¿sí? Esa es la enumeración, eso es la foliación. Y además es un método de control en el registro de documentos archivísticos. ¿Para qué sirve la foliación? Para llevar un control de los documentos que tenemos dentro de un trámite o de un procedimiento. ¿Sí? Muy bien. Eso para entender qué es la foliación y para qué sirve. Pero, ¿cómo debemos foliar un documento? El número, esto no lo dice Ailson Castillo, no se lo he inventado, sino van a ser reglas vinculantes, ¿sí? Que se ha dado en la Directiva 06 del 2019, que da lineamientos para la foliación de documentos archivísticos. Y cuando hablamos de lineamientos, no estamos hablando de normas vinculantes. Es más, la propia directiva señala que la foliación puede variar, es decir, podemos adaptarla de acuerdo a la necesidad de la entidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se establece? Primero lo que recomienda, ¿sí? Lo que se recomienda es que siempre que se tenga que foliar en la parte superior derecha de cada hoja que conforme el documento, ¿sí? Esta foliación tiene que ser legible, sin borrones y en un espacio en blanco, ¿sí? Ahora, se va a realizar en el mismo sentido en que ha sido acumuladas en forma cronológica.
O sea, ¿qué es lo que es importante para la foliación? La cronología, el tiempo, ¿sí? El tiempo. Y se establece que puede iniciar de adelante o hacia atrás o viceversa, de acuerdo a cómo establezca la entidad. ¿Sí? Eso como un punto importante y necesario de entender. O sea, lo que te dicen es, tú foleas de forma cronológica. Lo que importa es la cronología. Que tú en tu foliación puedes acreditar la cronología. Muy bien. ¿Qué pasa si es que excedo los 200 folios? ¿Qué pasa si excedo los 200 folios? Tengo que armar tomos, salvo que la entidad disponga lo contrario. O sea, ella puede poner no 200, sino 250. Por eso es que existe una libertad discrecional para la foliación. Yo por eso les decía que la directiva no es vinculante, sino da recomendaciones. Esto puede ser adaptable a las necesidades de la entidad. ¿Sí? Pero por regla debería ser 200 folios y armo otro tomo, ¿no? Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Ahora, lo que se tiene que entender es que la foliación no solamente va a ser hasta el tomo, hasta el 200, sino que posterior a ello vas a continuar. Eso quiere decir que el tomo 2 va a iniciar con el folio 201. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si tengo 2 folios o 3 folios? Entonces, perdón, tomos. Entonces, si llego al 200, el tomo 2 va a empezar con el folio 201. Y si llego al folio 3, este empezará, ¿sí? Con el folio 401. Porque en este folio va a contener del 201 al 300, o perdón, al 400. ¿Sí? 200 folios, exacto. Cada tomo deberá contener como 200 folios como máximo, salvo que la entidad disponga lo contrario. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo un error de foliación? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tarjar, ¿sí? Vas a tarjar la foliación y vas a poner el nuevo folio, pero lo que te dice la directiva es que vas a poner tu nombre, tu firma, tu apellido, tu cargo y tu firma, para acreditar que hay un error y que esta persona es la que está corrigiendo la foliación. ¿Sí? Listo. A ver, acá está. En caso de que el expediente tenga más de 200 folios, se conforman tomos, pero se mantiene la numeración correlativa. Las hojas donde se hayan adherido documentos en formatos menores a la 4 también tienen que ser numerados. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si es que yo tengo todo mi expediente en A4, pero hay un expediente, hay una hoja, un memorando, por ejemplo, que lo hicieron en la mitad de una hoja? Tengo que foliarlo. O una citación que lo hicieron en un cuarto de hoja. ¿Tengo que foliarlo? Sí. Lo que no se folea son las hojas en blanco. No se folea la información del reverso. ¿Sí? Si es que tú determinaste por ahorrar papel que vas a redactar en la primera y en la hoja de atrás, solamente se folea la hoja, no ambas caras. ¿Sí? Tampoco se folean documentos empastados, paginados o foliados desde fábrica, ¿no? Por ejemplo, las actas, los cuadernos de obra, no sé si, aunque en la actualidad todo es digital, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, con esto voy a cerrar la parte expositiva. Igual me pueden buscar por el Facebook, que siempre estoy subiendo cápsulas, subiendo material, normas actualizadas, por mi nombre, Adison Castillo Miranda.
me pueden buscar por mi número de teléfono y también mi correo electrónico. ¿Sí? Si hay dudas, consultas, encantado, ¿no?, de poder ayudarles. ¿Sí? Entonces, en este tiempo que tenemos, espero no exceder del mismo, pues voy a resolver las preguntas, las consultas que puedan tener. ¿Sí? Reader, sí, no sé si hay preguntas, creo que hay personas que levantaron la mano. No se te escucha, Reader. A ver, yo los voy habilitando, ya mientras Reader va solucionando el tema. A ver, Shirley Celaya. Buenas noches. A ver, primero Shirley. ¿Sí? Muy bien. Shirley, te he habilitado el micrófono. Consulta. Listo, doctor. Adelante, doctor. ¿Me escucha? Vale, vale. Sí, sí, te escuchamos. Sí. Ya, la consulta es la siguiente. ¿Qué pasaría? Bueno, le digo eso porque en algún momento yo también consulté a otras personas sobre la foliación de documentos. Usted me indica que en el tomo 1 yo podría foliar hasta máximo, tiene que ver 200 folios, ¿no? Si yo ya empezaría el tomo 2, continuaría el 201, pero ¿qué pasaría si yo, o es válido, no sé, si yo empezaría nuevamente de 1, el tomo 2, teniendo en cuenta que no tenemos una directiva, en la institución donde trabajo? O sea, el tomo 2 tendría el folio 1 de nuevo. Sí, en algún momento yo consulté a personal de la AGN, porque, bueno, mi persona labora en el Archivo Central del Gobierno Regional de San Martín. Ya. Y me indicaron que dependiendo si no era un expediente que continuaba, es decir, por ejemplo, un expediente técnico de obra, puede ser, entonces continuaba. Pero si en este caso eran documentos de gestión, que estamos hablando de las series documentales de notas informativas o todo lo que tiene que ver correspondencia. Si yo ponía la foliación, así como le estaba indicando, ¿no? Por ahí tengo la duda, porque la normativa es en general. Hay una directiva emitida por el AGN, es sobre foliación en forma general, pero no te indica explícitamente que tomo por tomo tienes que foliar hasta o sea, a grosso modo me explicaron que era hasta 200 folios, eso sí, pero la continuidad me refiero, de que siga al siguiente tomo. Shirley, la misma directiva establece eso. Sí, ¿Sí? ¿En qué? Sí, claro. Establece que es correlativo. Claro, pero cuando me dijeron que tenía un máximo, y si yo empezaba el otro tomo, me dijeron que nuevamente empezaba de 1. No, entonces te han explicado mal, están interpretando mal la norma. O sea, y sería ilógico, ¿no? ¿Cómo podría después citar? Podría decir, o sea, digamos tengo 20 tomos y 20 tomos, 20 veces voy a foliar del 1 al 20, del 1 al 200, medio raro, ¿no? Medio raro. Listo. Excelente, doctor. Doctora Gloria, está activo su audio. Adelante. Hola. Aló. Doctora. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Ya. Ahora sí. Ya, ok. Mire, la consulta era en el caso de que los expedientes no deben exceder de los 200 folios, salvo que la entidad disponga lo contrario. Ahora, esa disposición interna, digamos, de la entidad, lo tiene que, o sea, plasmar en algún documento, en una directiva, en alguna resolución o algún documento en donde explico o apruebe de que se puede foliar más de 200 folios, por decir hasta 250 como sugería el ponente. O sea, tiene que ser con un documento de la entidad o así nada más de verbal que le digan, ¿no? O tiene que ser escrito ese aumento, digamos, de foliación. Tiene que ser escrito. No existe lo verbal en la administración pública. O sea, por escrito, con cualquier tipo de documento. Tendría que ser para que sea vinculante con una directiva, porque es un reglamento. Exacto, o un lineamiento, ¿no?
Ok, Ahora, ¿habría algún problema con que lo hagan con una circular? Sí habría un problema, porque si entra un nuevo funcionario, la circular ya no le llegó a él, entonces él no tendría que cumplir algo que no le han ordenado. ¿Me dejo entender, no? claro. Ah, Por eso exacto. que tiene que existir, por eso es que existen los reglamentos. Claro, la directiva en todo caso es el documento más El adecuado. documento idóneo. Exacto, ya, ok, muchas gracias. Vale. Listo. Damos pase a la otra Norma. Doctora Norma, buenas noches. Está activo su audio, puede activarlo. Buenas noches. Mi pregunta es en el tema de la foliación con las ambas caras que tiene un documento. Yo presenté un legajo escaneado a la OSI de mi institución y me lo devolvieron. Me dijeron que como figuraba una hoja sí y la otra no, que tenía que darle la foliación a las dos caras. Y esa era mi pregunta, si está detallado. Hubiera sido con el jefe de OSI, y si era el jefe, hubiera sido Sí, la pues. Contraloría, no, está loco. O sea, Así me devolvieron el legajo que era como más de 400 hojas y tenía que volver o sea, no está bien que sean a ambas caras la no está foliación. bien. O sea, es que sería ilógico. ¿Cómo podría citar? Porque la foliación lo que registra son hojas, no caras. O sea, ya desde el principio, más, claro. Perfecto. Entonces, si me vuelve a suceder un caso similar, me apego a la directiva que usted mencionó, las 6. Claro, salvo que la 6/2019, salvo que Contraloría tenga su propia directiva, de lo cual dudo mucho. Yo trabajo en los de Contraloría y nunca me han negado nada. Demostrado que los funcionarios no dependen de la institución, sino depende de cada uno. Sí, también. Ok, voy a averiguar más a fondo. Ok, gracias, profesor. Listo. Muchísimas gracias, doctor.